inflación, elecciones este año. ¿Cómo consumen los argentinos en este contexto tan particular? Estamos con Guillermo Oliveto. Muchísimas gracias, Guillermo, por estar aquí. Luciana, es un placer. Guillermo es un especialista en conductas de individuos, de consumidores y de mercados. Así que, bueno, es la persona ideal para analizar este tema. Guillermo, recién hablábamos con Carlos Manzoni de cómo ese porcentaje del impuesto al cheque que se traslada a la factura de gas está generando inquietud y polémica después de muchos años de que pasaba medio inadvertido. ¿Esto tiene que ver con que, dado el contexto de recesión, la gente está más atenta al modo en que gasta su dinero? Definitivamente, yo creo que hoy la gente está ya desde hace bastante tiempo muy alerta a todas las cosas que de algún modo cercenan su poder adquisitivo. Inicialmente fueron las tarifas y la primera salida del cepo que provocó la primera devaluación allá por el año 2016. En ese momento la gente, nosotros decíamos que se puso en modo austero, digamos, y algo acompañó a toda la era Macri, es un consumidor mucho más racional, mucho más cauto, mucho más prudente, con un año 2017 donde pudo acomodarse un poco más. Realmente el 2017 y la primera parte del 2018 fue, si querés, el mejor tránsito de este mandato desde el punto de vista microeconómico de lo cotidiano, y ahora está, digamos, probablemente en el piso de ese recorrido, pagando todavía los costos de lo que fue la enorme devaluación del año pasado y todavía sin elementos que permitan oxigenar un poco los bolsillos, digamos. Todavía no están los sueldos nuevos de este año que permitirían que la gente se pueda al menos reacomodar un poco. Entonces todo esto hace que hoy estén con una enorme sensibilidad y cualquier elemento adicional tal vez genere incluso una sobrereacción, ¿no? Durante la gestión anterior del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la idea de un mercado interno vigoroso como camino hacia el crecimiento, de un consumo instalado casi como un derecho social que la política pública empujaba, se consolidó y la gente compró esa, o parte de la población, de la sociedad, compró esa idea. ¿El consumir es un derecho? ¿Debemos ser racionales a pesar de que podemos concebirlo como un derecho? ¿Cómo funciona la lógica ahí? Bueno, te diría que la lógica ahí tiene mucho que ver con las culturas y ahí hay que entender un poco la idiosincrasia de los argentinos, ¿no? Los argentinos tenemos una cercanía y una propensión al consumo muy alta, básicamente porque esta es una sociedad prototípicamente de clase media, formada en la movilidad social ascendente, donde muchos vienen de abajo hacia arriba históricamente, y esto ha hecho que el consumo se termine transformando en un ícono de pertenencia. En su momento en los 50 la heladera, después en los que podían aquel primer 0 kilómetro o el primer autito, después el departamento, después fue el televisor, el Walkman, las zapatillas, bueno, distintos íconos a lo largo de toda nuestra historia, y hoy podría ser el celular o algún otro elemento con esa potencia icónica, pero básicamente para los argentinos la mirada se construye mucho a través de la perspectiva del otro, porque eso es pertinente de quien está en un proceso de ascenso social y requiere todo el tiempo confirmarse a sí mismo que está sólido en el lugar al que ha llegado. Entonces, eso nos ha puesto históricamente con una propensión a consumir bastante más alta que los sajones, por ejemplo, que son ahorrativos por naturaleza, o por sociedades que han pasado situaciones muy complejas, que han pasado guerras. Ahora, en Estados Unidos está instalada esa idea de estar viendo al vecino, qué auto tiene, qué jardín tiene, para estar todo el tiempo esforzándome para equipararlo. ¿Funciona un poco también esa idea? Sí, yo diría que la primera diferencia entre la cultura americana y la nuestra es que la cultura americana tiene como un premio al éxito y en la Argentina en general el éxito por lo menos plantea ciertas dudas porque ha habido tantas situaciones extrañas a lo largo de nuestra historia que tenés que de algún modo como explicar 2 veces o 3 cómo hiciste el dinero, cosa que en Estados Unidos solamente verifican cuánto tenés, digamos, ¿no? Yo creo que eso es una particularidad, pero sí hay esta idea, porque también es una sociedad con mucha clase media la americana, y también formada como esta joven, digamos, son países de 200 años, digamos, ¿no? Guillermo, ¿por qué los argentinos, en esta idea de que estamos muy atentos a ciertos consumos y al modo en que somos mirados, es una sociedad, la sociedad argentina es una sociedad que tiene el viaje al exterior también como una especie de derecho adquirido, de beneficio adquirido, que cuando el dólar nos juega en contra, hay mucha protesta por eso? Bueno, definitivamente, los argentinos tienen
la idea del viaje al exterior en una época era una vez en la vida, Sí. digamos, en los 80, cuando aparecía una ventana de oportunidad. Somos grandes lectores de esas ventanas y cuando todo el mundo, digamos, registra muy rápido cuando el dólar está barato y hay que aprovechar porque de algún punto, consciente o inconsciente, la sociedad sabe que no va a durar, digamos. Si bien hubo épocas muy largas, como fueron los 90. Sí. Y me parece que ahí lo que ha cruzado en el último tiempo y ha provocado una idea ya de instalar el viaje al exterior, sobre todo en la clase alta y en la media alta, como un derecho y en la media típica como una posibilidad concreta, fue la irrupción de la tecnología, de la posibilidad de las aerolíneas de bajo costo, de la oferta turística que se ha vuelto mucho más diversificada y mucho más accesible. Hoy el turismo ya no es un lujo de pocos, sino que se ha transformado en un producto prácticamente de consumo masivo en el mundo, ¿no? Hay casi 2.000 millones de turistas en el mundo, mientras que en los años 50 eran 25 millones. Para que te des una idea, Claro. el crecimiento ha sido exponencial. Y hoy el viaje se ha transformado en un objeto de deseo muy potente en la Argentina y en este último periodo muy fuerte hasta la primera corrida cambiaria. Te diría que incluso con algún resabio hasta que se produjo la segunda, que el jueves 30 de agosto, dólar de 30 a 42, que después se acomodó un poco abajo los 40, ahí es como que esa película por lo menos se volvió mucho más compleja, ¿no? Cuando hay recesión, la gente en la Argentina, ¿por dónde ajusta? ¿Qué es lo que ajusta? Ya, lo que ha hecho en esta instancia es muy parecido a lo que había hecho en el 2009 y de alguna manera lo que había hecho en el 2014, dos recesiones importantes del periodo anterior, que es recortar en una lógica de anillos, de afuera hacia adentro. El primer anillo es todo lo que considera prescindible y hoy está como corrido ¿Los de la viajes se escena. consideran prescindibles? Te diría o? que los viajes al exterior empezaban a considerarse por lo menos como con una fuerte necesidad de llevarlo a un viaje de cabotaje, ¿no? Yo digo que hoy la Argentina, sobre todo en la clase alta y media alta, tiene abstinencia de avión, digamos, hay que ponerlo rápido en algún avión porque estaban acostumbrados a viajar 3 o 4 veces por año. Más abajo era mucho más distante ese consumo. Pero recortaron autos, inmuebles, motos, electrodomésticos, indumentaria. Todo eso tuvo una caída particularmente en la última parte del año muy fuerte, en el promedio anual entre el 8 y el 10 o 12%, que es un número fuerte pero no tan, tan duro, sobre el final del año casi el 50%. ¿Y eso en los distintos niveles socioeconómicos? Sí, eso se produjo, te diría, de manera transversal, digamos. Hoy ahí se compra solo cuando se necesita, es imprescindible o se rompió. Claro, digamos. se rompió el lavarropas, Claro, necesito lavarropas. no tengo otra opción. Después tenés toda una serie de bienes que consideran necesarios pero ajustables, y ahí lo que ves es mucho movimiento en qué compro. Digamos, tengo que comer, digamos, tengo que comprar alimentos, bebidas, etcétera, pero hay mucho cambio de marcas. Tuviste caída de las primeras marcas en el final del año del 10 o el 12%. Y en los combustibles tuviste mucho traslado de la nafta premium a la nafta super. Digamos, la nafta premium terminó cayendo en los últimos meses del año casi 30% en litros. Y después lo que no se toca, que es el colegio de los chicos, la educación. Aunque sea una cuota cara, por lo menos se entrega último, digamos, ¿no? Cuando uno ya entrega eso es porque realmente ha tenido una situación demasiado disruptiva en el hogar, por ejemplo, la pérdida del empleo de alguno de los aportantes del hogar. Eso afecta a la matrícula privada en Argentina, es del 34% a nivel nacional. Bueno, digamos, ahí hay un punto, que a veces es pasar a un colegio más barato, ni siquiera pasar a un colegio parroquial o público, ¿no? Después tenés la conectividad, que es propio de esta época, porque si yo entrego la conectividad, de algún modo, en esa desconexión puedo perder incluso oportunidades laborales, digamos, con lo cual pasarás a prepago, irás midiendo, pero no se toca internet, no se toca internet, no se toca el celular. Eso se considera hoy imprescindible. Y el tercer elemento es el que empezamos hablando, que es imprescindible porque no tengo más remedio siempre que me quiera mantener dentro de la ley, que es las tarifas. La luz, el gas y el agua. Si no me cortan, además. Si no me cortan, ¿no? Los servicios. Inclusive en el transporte, lo que hemos visto en todas nuestras investigaciones es, bueno, camino más o me subo la bicicleta o uso menos el auto y uso el colectivo, digamos. Ahí también hay como o el subte, donde hay, digamos, ahí sí hay cierta capacidad de reacomodamiento. En lo otro no hay opción. Sí, te tiro este dato que lo acabamos de medir. 93% de los argentinos nos dijeron en febrero, en nuestra medición nacional, que hicieron algún tipo de ajuste en el consumo de o luz o gas, digamos, ya sea de pasar
a lámparas LED o de comprar electrodomésticos inverter o lo que fuera, digamos. O usar el aire acondicionado en una temperatura o menos, o usarlo razonable. Solo cuando hace mucho calor, o usar menos el lavarropa solo cuando la carga está completa, digamos, distintas ideas con las cuales la gente empieza a tratar de ir dosificando y entendiendo que esto hay que pagarlo, ¿no? Guillermo, supongamos que se sale de la crisis económica y se entra a una estabilidad razonable. Es interesante que ¿qué le pasa a los consumidores cuando llegan las buenas épocas? ¿Empieza a usar el aire acondicionado con todo? ¿Deja las lamparitas prendidas? ¿O aprende? Hay un consumidor que aprende y las conductas virtuosas en términos de consumo de servicios, por ejemplo, se sostienen más allá de los vaivenes de la economía. Mira, yo creo que para la gente el golpe ha sido duro. Hay que comprender que también fueron casi una generación de no pagar o prácticamente casi gratis los servicios, con lo cual el proceso de aprendizaje lleva un tiempo, pero la gente ha reaccionado y entendido muy rápido. Sabían que esto iba a terminar, digamos. Eran conscientes que la luz no podía costar igual que un café, te lo dice el 80% de la población, lo que te dicen es me hubiera gustado que no fuera de esa manera, ¿no? Yo creo que este aprendizaje quedó. Digamos, y además hay otra situación, las tarifas va a haber que seguir pagándolas, digamos, no es que mañana cambie el gobierno, no imagino ni siquiera el gobierno, si, el que fuera más extremo, diciendo, bueno, ahora desarmo esto otra vez. Y vuelvo a dar subsidios. Creo que esto dejarán, lo hizo el gobierno actual y... un costo que ya se pagó. Un costo que ya se pagó desde el punto de vista político y social. Entonces, creo que ese aprendizaje queda. Y creo que después dependerá de a qué velocidad se produzca la recuperación. Los argentinos están muy acostumbrados a vaivenes muy fuertes y lo que más estaría indicando la actual lógica económica, tanto si se mantiene este gobierno como si viene algún otro gobierno que podríamos llamar de centro moderado, es que va a haber crecimiento, pero no un crecimiento a lo chino, digamos, al 9 o al 10%. Recordemos que La Baña se retira del gobierno anterior cuando Kirchner quería crecer más allá del 5%, lo mismo opinaba Lustó, digo, economistas que han estado de alguna manera en la etapa anterior y que están hoy de vuelta planteándose como alternativas políticas, tampoco tienen una mirada de una aceleración que a la larga termina siendo perjudicial para la economía, sino una cosa más moderada. Si eso es así, yo creo que una buena parte de estos aprendizajes se van a mantener, pero la gente va a tratar de oxigenar algo y recuperar una parte de lo que perdió a disgusto, ¿no? Claro. Hay una idea, ¿no?, de que las sociedades que han atravesado guerras aprenden, esta que vos decías, la lógica de la austeridad. La Argentina no atraviesa guerras, pero sí ciclos económicos realmente muy críticos. ¿Hay una especie de registro histórico de qué aprendizajes económicos han quedado en los consumidores a partir de esas crisis? Sí, definitivamente. El argentino tiene una profunda lectura del fenómeno que nosotros hemos llamado la ciclocrisis y del circuito de la ciclocrisis, de cuando entra en la parte de aceleración y festejemos, bailemos, consumamos, viajemos, y cuando entra en la etapa de ahora hay que resetear y hay que ajustar y ordenarse. O sea, que maneja los cortos plazos y las urgencias. Exactamente, con muchísima sensibilidad. Mucho más que un gran aprendizaje histórico. Digamos, si querés, desde ese punto de vista, sí lo que ha quedado muy registrado como una especie de cicatriz queloide en la memoria colectiva de los argentinos es la crisis del 2001-2002. Por eso es permanentemente una referencia, por eso es permanentemente un gran temor o un gran fantasma que se despierta cuando pasan situaciones disruptivas como tal vez en algún momento el año pasado. Y en los consumidores o en los individuos que se mueven en la trama económica, en el ciudadano común, digo, que se mueve en la trama económica, ¿qué lecciones quedaron de ese 2001? En el sentido de, por ejemplo, el manejo del riesgo en bancario. Sí, creo que los bancos lentamente, con el paso de los años, fueron recuperando el vínculo que se había deteriorado tanto en aquel momento, pero sí lo que quedó es un sentido, si querés, de la velocidad y del registro que te lleva a veces a la sobrereacción, ¿no? Donde si hay algún movimiento que tal vez no es de aquella magnitud, la referencia es muy rápida. Yo digo, en Argentina, después de eso, los fantasmas se convocan muy rápido. No hace falta provocar tanto para que, tanta complejidad, para que la gente enseguida dice, esto puede terminar como 2001. Claro, sube el dólar, compro, vendo, me corro instancias de interés, hago esas combinaciones, claro. Por eso lo que charlabas con Luis, a mí me parece muy relevante. Con Luis Cortina recién, porque, y creo que el gobierno ha dado señales de que comprende la implicancia social
social y por ende política que tiene esto, que es la estabilidad cambiaria. Para los argentinos, cuando se mueve mucho el dólar, quiere decir que de algún modo quien está gestionando perdió el grip de la economía, ¿no? Entonces, la estabilidad cambiaria empieza a traducir desde el punto de vista colectivo lo contrario. Bueno, por lo menos podemos acomodarnos y tener algún grado de previsibilidad y hay alguien que encontró de vuelta cómo funciona la botonera. Entonces, la estabilidad cambiaria es central mucho más en este año electoral. Claro. Guillermo, a mí siempre me interesa recalcar que, bueno, que la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social. Totalmente. Totalmente. Y en esta memoria y en estos fantasmas que persiguen a la sociedad argentina en términos de crisis económicas, hay una cuestión, me parece a mí, de proporciones. La idea de que una tasa de interés del 50%, sí, es altísima, pero estamos acostumbrados a manejar esos dos dígitos en los intereses. Yo viví en Toronto y la tasa de interés era del 1,8% y en la crisis 2008-2009 la llevaron al 2% y era una gran preocupación en la sociedad canadiense esa alza del 2%. Lo contaba en algunas crónicas periodísticas para Argentina y sonaba un poco ridículo. Hay un problema de percepción de las escalas, es decir, hemos naturalizado escalas de tanto tamaño que la inflación también se desprende de esa naturalización. Bueno, si sube el 3%, el 4%, no pasa nada. ¿Hay una idea de eso? Definitivamente. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas culturales que tiene la Argentina, ¿no? Donde esta recurrencia de la ciclocrisis y de los picos y valles tan marcados, lo que ha generado es una pérdida de la parametrización, digamos, de qué es más o menos normal, ¿no? En este país hablar de normalidad es anormal. Entonces, en ese sentido creo que probablemente la batalla más relevante que tenga este gobierno, otro que fuera, pero digamos que tenga cualquiera que esté gestionando este país, es realmente esta idea de una madurez cultural que te permita entrar en ciclos de estabilidad y de prospectiva mucho más largos, salir de la mirada del corto plazo, salir de la idea de que esto todo el tiempo termina en el mismo lugar, porque en definitiva es en el mismo lugar pero más abajo, ¿no? Entonces cada vez cuando uno mira países no muy lejanos, tenés que cruzar Uruguay o Perú, Chile, decís, hey, ¿qué pasó? Digamos, hace 20 años no estaban en el lugar donde están y los mirás y crecieron 10 años seguidos o 15 años seguidos con baja inflación. Entonces no es imposible. Ahora, bueno, hay que, como planteaba en mi último libro, cambiar el chip. Claro, cambiar el chip. Y vos sabés que hay otro fenómeno que me parece a mí correlacionado con esta idea de percepción de grandes escalas, grandes números y acostumbramiento a eso, que pasa en el mundo educativo, que es lo siguiente. Los países de América Latina y Argentina entre ellos, en el sistema escolar, en primaria y secundaria, les cuesta en particular una cierta área de conocimiento matemático que es la estimación. La estimación a ojo de una cantidad. En un frasco hay una serie de bolitas. Bueno, ¿cuántas hay? Que es un ejercicio que en la escuela canadiense, por ejemplo, es muy usual y es bastante preciso el modo en que lo ejecutan. Y uno podría pensar que esa imposibilidad de hacer una estimación bastante certera de una cantidad tiene que ver con errores casi de miopía de las escalas normales, ¿no? Definitivamente, es como que siempre estás mirando una imagen borrosa. Siempre estás mirando una imagen borrosa o donde el parámetro es totalmente distorsionado. ¿Los consumidores se educan desde la escuela? ¿Cuándo se educa un consumidor? ¿La sociedad lo educa? ¿Quién lo educa? Es una buena pregunta. Yo creo que hoy lo educa la calle, digamos. Lo educa la realidad de alguna manera, las crisis y los relatos. Los relatos familiares, las vivencias de cuando eras chico y pasó tal cosa, y gente que fue de poco a mucho o de mucho a poco, muy rápido, y eso está en la memoria de los argentinos de distintas maneras. Situaciones críticas que quedan muy grabadas, como gente que se tuvo que vender la casa o perdió todo, o al revés, o no tenía nada y de pronto se volvió rico. Digamos, la Argentina tiene mucho de eso, y eso queda como en un registro ahí consciente y algunas veces también parte del inconsciente colectivo, que genera tantas dudas, un poco de cuando a alguien, bueno, le va bien, bueno, pero ¿cómo hiciste? Digamos, ¿por qué te fue bien? ¿No? Y ese me parece que es un tema también porque
desarticula la idea de la meritocracia, desarticula la idea del esfuerzo, del trabajo como medio para. Que viene un tsunami en algún momento y arrasa con cualquier esfuerzo. Casi como si fuera todo siempre una gran lotería que depende, o una gran ruleta si jugaste y salió tu número o no. Y en realidad el proceso es mucho más complejo. Última pregunta, Guillermo. ¿Cuán conscientes son los economistas a cargo de la macroeconomía de un país, de la microeconomía y de los impactos que tienen sus decisiones en la vida y en los bolsillos de las personas comunes? Yo creo que en los últimos años bastante más que lo que eran en alguna instancia, y acá sí creo que hay una lectura de lo que fue la crisis del 2001 y ese proceso, porque terminaste viendo el impacto social a niveles muy marcados de lo que fue una serie de medidas que a la larga terminaron generando mucho desempleo, terminaron generando situaciones muy difíciles en la vida cotidiana de muchísima gente y han quedado grabadas, como decía, en la memoria casi 20 años después. Entonces, está claro que la micro tiene una relevancia fuerte, sobre todo, insisto, porque toca lo social, y cuando tocas lo social, toca la política, y mucho más en una sociedad a la que le importa tanto el consumo como esta. Entonces los economistas que muchas veces miraban de lejos la micro, hoy por lo menos le tienen bastante más respeto. Por ahí pasa el humor social. Entendiendo que si no, no van a poder aplicar la macro que quieren porque no lo van a votar a los presidentes o a los gobernantes que estén ayudando, ¿no? Muchas gracias, Guillermo Oliveto. Por favor, gracias, Luciana, un placer. Nos vamos a... bueno, la